Has llegado al lugar donde las historias más oscuras cobran vida, y una vez que escuches ya no habrá vuelta atrás. Deja tu like y comenta desde dónde nos acompañas. Ahora sí, comencemos. Hay algo que siempre me ha parecido curioso de las personas que dicen no creer en nada extraño, en nada que escape de lo que pueden tocar o ver bajo la luz del día. Esas personas que se ríen cuando alguien cuenta una experiencia rara, que descartan todo como coincidencia o imaginación. Y mira, no los juzgo. Yo era uno de ellos. Pensaba que el miedo a lo desconocido era solo eso, miedo sin fundamento, historias que la gente inventa para sentirse especial o para explicar cosas que simplemente no entiende. Pero hay algo que esa gente, que yo mismo ignoraba, y es que la realidad no siempre necesita de nuestra aprobación para existir. Hay cosas en este mundo que pasan sin importar si creemos en ellas o no. Y cuando te enfrentas a algo que no tiene explicación, algo que desafía cada pensamiento lógico que has construido durante años, ahí es cuando te das cuenta de que tu incredulidad no te protege de nada. Lo que voy a contarte no es una historia para entretener. No la inventé ni la adorné para hacerla más interesante. Es lo que viví, lo que vi, lo que sentí en mi propia piel durante los meses más oscuros de mi vida. Y si después de escucharla sigues sin creer en nada, está bien. Pero quizás, solo quizás, la próxima vez que estés solo en la oscuridad y sientas que algo no está bien, recordarás estas palabras. Me llamo Rafael Domínguez Mendoza y soy de un pueblo pequeño en Veracruz, México. Un lugar donde todo mundo se conoce y las noticias vuelan más rápido que el viento. Tengo 32 años. Aunque después de lo que viví siento que envejecí 10 más. Trabajaba en lo que fuera, la verdad. Construcción, cargando bultos en el mercado, haciendo mandados. La cosa es que nunca tuve un trabajo fijo hasta que en mayo del año pasado me ofrecieron ser guardia nocturno del cementerio municipal. Al principio pensé que era una broma. Mi primo Javier fue quien me consiguió el trabajo porque conocía al encargado del panteón. Me dijo que el guardia anterior había renunciado de un día para otro, sin dar explicaciones, y necesitaban a alguien urgente. El sueldo no era malo, y el trabajo parecía sencillo. Solo tenía que estar ahí de 10 de la noche a 6 de la mañana, caminar por el lugar cada cierto tiempo para asegurarme de que nadie entrara a robar las cosas de las tumbas, y ya. 8 horas en las que prácticamente podía hacer lo que quisiera mientras estuviera atento. Le dije que sí sin pensarlo mucho. Necesitaba el dinero y además, ¿qué podía pasar? Los que están ahí ya no pueden hacerte nada, pensé. Esa fue mi primera equivocación, creer que sabía en lo que me estaba metiendo. El cementerio no es muy grande, pero tampoco es de esos panteones chiquitos con 20 tumbas. Tiene varias secciones, algunas viejas, donde las lápidas están todas desgastadas y medio caídas, y otras más nuevas, donde todavía se ven las flores frescas y las fotos de la gente que acaba de partir. Hay una capilla en el centro que ya casi nadie usa, y una bodega vieja al fondo donde guardan herramientas y algunas cosas que la gente deja olvidadas después de los entierros. Mi primer día fue un martes. Llegué como a las 9:30 de la noche porque quería conocer el lugar antes de que oscureciera por completo. El encargado, don Fermín, un señor ya grande con cara de pocos amigos, me dio las llaves y me explicó lo básico. Me mostró dónde estaba la caseta donde iba a pasar la mayor parte del tiempo. Un cuartito de bloc con una silla, una mesa y un foquito que apenas alumbraba. Me dijo que tenía que dar una vuelta cada hora para revisar que todo estuviera en orden, y que si veía algo raro llamara al número que me dio. ¿Algo raro como qué?, le pregunté. Se quedó callado un momento como pensando si decirme algo o no, y luego solo dijo, «Ya verás, solo llámame si pasa algo que no puedas manejar». Y se fue sin decir más. Eso me dejó un poco inquieto. No voy a mentir, pero traté de no pensar mucho en eso. Me quedé en la caseta, saqué mi celular y me puse a ver videos para pasar el tiempo. Afuera, todo estaba silencioso. Se oía a veces algún perro ladrando a lo lejos, el viento moviendo las hojas de los árboles, pero nada más. Pensé que iba a ser un trabajo fácil, de esos donde te pagan por prácticamente no hacer nada. Como a las 11 de la noche me levanté para dar mi primera ronda. Agarré la linterna que me habían dejado.
porque aunque hay algunos postes con luz en el cementerio, la mayoría están fundidos o alumbran muy poco. Y salí de la caseta. El aire estaba fresco, casi frío, lo cual era raro porque estábamos en mayo y normalmente hace calor. Caminé por el pasillo principal, alumbrando las tumbas de un lado y del otro, leyendo algunos nombres sin querer. María Guadalupe, Jesús Antonio, Rosa Elena. Personas que alguna vez fueron como yo, que caminaron, hablaron, tuvieron familia, y ahora estaban ahí abajo, en la tierra. Todo estaba tranquilo. No vi nada fuera de lo normal. Llegué hasta la parte vieja del cementerio, donde las tumbas están más juntas y el pasto crece sin control entre ellas. Ahí fue cuando sentí el primer escalofrío. No sé explicarlo bien, pero fue como si la temperatura bajara de golpe. Sentí un frío que me caló hasta los huesos, y por un segundo tuve la sensación de que alguien me estaba viendo. Me di la vuelta rápido, alumbrando con la linterna hacia todos lados, pero no había nadie. Solo las tumbas, las sombras de los árboles, el silencio. Respiré hondo y me dije que eran nervios. Era mi primer día, era de noche, estaba en un cementerio. Era normal sentirse un poco asustado. Seguí caminando. Revisé la capilla que estaba cerrada con candado, y luego volví a la caseta. Me senté, me puse los audífonos para escuchar música y traté de relajarme. Las siguientes 2 horas pasaron sin problemas, pero a eso de la 1:30 de la madrugada, cuando me tocaba dar otra ronda, escuché algo que me hizo detenerme antes de salir de la caseta. Era como un sonido metálico, como si algo estuviera raspando contra una superficie de metal. Venía de algún lugar del cementerio, pero no podía identificar bien de dónde. Agarré la linterna y salí, más alerta esta vez. Caminé hacia donde creía que venía el sonido, hacia el lado este del panteón donde están las tumbas más nuevas. El ruido se detuvo justo cuando me acerqué. Me quedé parado ahí, escuchando, pero solo había silencio otra vez. Revisé las tumbas, las rejas. Todo parecía estar en su lugar. Pensé que tal vez había sido un animal, un gato o algo así. Regresé a la caseta y terminé mi turno sin más incidentes. Cuando llegó don Fermín a las 6 de la mañana para relevarme, le conté lo del ruido. Él solo asintió como si ya lo supiera y me dijo: «A veces pasan cosas. No le hagas mucho caso. Con el tiempo te acostumbras». Esas palabras me dejaron más intranquilo que tranquilo, pero estaba cansado y solo quería irme a dormir. Los siguientes días fueron parecidos. Sonidos extraños de vez en cuando, esa sensación de ser observado, el frío repentino en ciertas partes del cementerio. Pero nada concreto, nada que pudiera decir con seguridad que era algo más que mi imaginación o las condiciones del lugar. Me estaba acostumbrando, o eso creía. Fue en mi segunda semana cuando las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Era viernes por la noche, me acuerdo bien porque ese día había habido un entierro por la tarde. Una señora mayor que había fallecido, y su familia había dejado muchas flores y veladoras alrededor de la tumba. Cuando llegué a las 10, todavía se veían las llamas de las velas bailando con el viento, haciendo sombras que se movían por todas partes. Esa noche el ambiente se sentía diferente desde que puse un pie en el cementerio. No sé cómo explicarlo. Era como si el aire estuviera más pesado, más denso. Me costaba respirar con normalidad. Entré a la caseta y traté de distraerme con el celular como siempre, pero no podía concentrarme. Tenía una sensación rara en el estómago, como cuando sabes que algo malo va a pasar pero no sabes qué. A las 11 en punto salí para mi ronda. Las veladoras de la tumba nueva seguían encendidas, y mientras pasaba cerca de ellas, todas se apagaron al mismo tiempo. No fue el viento, porque no había ni una brisa en ese momento. Simplemente se apagaron, las 8 o 9 velas que había, todas a la vez. Me quedé helado viendo eso, con la linterna apuntando hacia las velas humeantes. Traté de encontrarle una explicación lógica. Tal vez se les acabó la cera al mismo tiempo, pensé, aunque sabía que eso no tenía sentido. Las velas eran nuevas, algunas más grandes que otras. No había forma de que se apagaran todas juntas por casualidad, pero me obligué a seguir caminando a terminar mi recorrido,
Cuando llegué a la parte vieja del cementerio, ahí donde siempre sentía ese frío extraño, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había una figura al fondo, entre las tumbas. Era oscura, como una sombra más densa que las demás, y estaba completamente quieta. Apunté con la linterna hacia allá y la figura desapareció. Así, como si nunca hubiera estado ahí. El corazón me empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé parado sin saber qué hacer. Una parte de mí quería ir a revisar, a confirmar que no había nada, pero otra parte, la parte que todavía tenía algo de sentido común, me decía que me regresara a la caseta y no saliera hasta que amaneciera. Empecé a caminar hacia atrás, sin quitarle la vista a ese lugar donde había visto la figura. Y entonces escuché pasos. No eran mis pasos. Venían de otro lado, de mi izquierda, lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando entre las tumbas con botas. Me giré rápido alumbrando hacia allá, pero otra vez no había nada. Los pasos se detuvieron. Ahí fue cuando empecé a correr. No me importó parecer un cobarde o estar imaginando cosas. Corrí de regreso a la caseta como nunca había corrido en mi vida. Sentía que algo me perseguía, aunque no me atrevía a voltear para confirmarlo. Llegué a la caseta, cerré la puerta con seguro y me quedé ahí adentro, respirando agitado, sudando frío a pesar del aire helado de la noche. Me senté en la silla tratando de calmarme. Saqué el papel donde don Fermín había anotado su número de teléfono y estuve a punto de llamarlo. ¿Pero qué le iba a decir? ¿Que vi una sombra y escuché pasos? ¿Me iba a decir que estaba loco o me iba a correr del trabajo? Así que guardé el teléfono y decidí quedarme ahí encerrado el resto de la noche. Pero entonces empezaron los golpes en la puerta. No eran golpes fuertes. No era como si alguien estuviera tratando de tirar la puerta. Eran golpes suaves. 3 golpes seguidos, una pausa, y luego 3 golpes más. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc, toc. Pausa. Una y otra vez, durante lo que me pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos. Me quedé completamente quieto en la silla, sin hacer ruido, con la esperanza de que lo que fuera que estuviera afuera se cansara y se fuera. Los golpes finalmente pararon. El silencio que siguió fue todavía peor que los golpes. Me quedé ahí sentado mirando la puerta, esperando que en cualquier momento se abriera sola o algo entrara. Pero no pasó nada más. Las horas que faltaban para el amanecer fueron las más largas de mi vida. No me moví de esa silla, no hice otra ronda, simplemente me quedé ahí, agarrando la linterna como si fuera a servirme de algo, rogando porque llegara la luz del día. Cuando don Fermín llegó a las 6 de la mañana y tocó la puerta identificándose, casi lloro del alivio. Abrí la puerta y debí haberme visto terrible, porque lo primero que me dijo fue si me sentía bien. Le conté todo, las velas apagándose, la figura, los pasos, los golpes en la puerta. Esperaba que se riera de mí o me dijera que había sido mi imaginación, pero no lo hizo. Se quedó serio, muy serio. Y después de un momento me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mira, Rafael, este lugar tiene sus cosas. Siempre las ha tenido. El guardia que estuvo antes que tú aguantó 6 meses antes de renunciar. El que estuvo antes de ese, solo 3 semanas. Yo llevo trabajando aquí muchos años y he visto cosas que no tienen explicación. Mi consejo es que si quieres seguir en este trabajo, hagas tu trabajo pero no busques problemas. No te metas en lo que no te llaman. Da tus rondas, pero si ves algo raro, ignóralo. No trates de investigar, no trates de entender. Solo haz como que no pasa nada y vete a tu casa cuando termine tu turno. Le pregunté por qué no me había advertido antes. ¿Por qué no me había dicho nada de esto el primer día? Me dijo que porque si me lo hubiera dicho no habría aceptado el trabajo, y que además cada quien tiene sus propias experiencias. Algunos guardias pasan meses sin ver nada, otros desde la primera noche empiezan a notar cosas. Depende de cada persona, me dijo, de qué tan sensible seas a estas cosas. Le pregunté si sabía qué era lo que estaba pasando, por qué pasaba. Se encogió de hombros y me dijo que había muchas historias sobre el cementerio, que era un lugar viejo, que ahí había pasado de todo a lo largo de los años, pero que al final no importaba saber el por qué.
Lo que importaba era sobrevivir a las noches y cobrar el sueldo a fin de mes. Me fui a mi casa ese día sin saber si iba a regresar. Estuve toda la mañana dándole vueltas al asunto, pensando en renunciar, en buscar otro trabajo aunque pagara menos. Pero la verdad es que necesitaba el dinero. Mi mamá estaba enferma y los gastos de sus medicinas no eran baratos. Mis hermanos ayudaban, pero yo tenía que poner mi parte. No podía darme el lujo de rechazar un trabajo que, aunque fuera horrible, pagaba bien. Así que esa noche regresé. Y la siguiente, y la siguiente. Seguí el consejo de don Fermín. Hacía mis rondas, pero cuando veía algo extraño, algo que no debería estar ahí, simplemente volteaba para otro lado y seguía caminando. Escuchaba voces susurrando en la oscuridad y me ponía los audífonos. Sentía que algo me tocaba el hombro y me apuraba para llegar a la caseta. Me estaba volviendo bueno en ignorar lo que pasaba a mi alrededor. O eso creía. Pasó un mes. Ya llevaba como 6 semanas en el trabajo y aunque seguía teniendo experiencias raras casi todas las noches, había aprendido a vivir con ello. Era como tener un trabajo peligroso, pensaba, como los que trabajan en las minas o en la construcción en lugares altos. Sabías que había riesgos, pero te acostumbrabas y aprendías a tener cuidado. Pero una noche algo pasó que cambió todo. Era martes, principios de julio. Hacía mucho calor durante el día, pero en las noches refrescaba un poco. Llegué al cementerio a mi hora de siempre, y todo parecía normal. Hice mi primera ronda sin problemas. Regresé a la caseta. Me puse a ver videos en el celular. Como a las 12:30 de la noche escuché un ruido que venía de la capilla. Esta vez no era un sonido metálico ni pasos. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso de piedra. Un sonido rasposo, lento, que hacía eco en la noche silenciosa. Me levanté y salí de la caseta con la linterna. El sonido seguía, constante, viniendo claramente de la capilla. Sabía que debía ignorarlo, hacer como que no pasaba nada, pero algo en mí necesitaba saber qué estaba causando ese ruido. Tal vez era un animal que había entrado, pensé. Un perro grande o algo así. Si era eso, tenía que sacarlo antes de que hiciera algún desastre. Me acerqué a la capilla. La puerta estaba cerrada con candado como siempre, pero el sonido definitivamente venía de adentro. Me pegué a la puerta tratando de escuchar mejor. El arrastre se detuvo. Todo quedó en silencio otra vez. Esperé un momento, y entonces escuché algo diferente. Una voz. Era tan bajita que apenas podía distinguir que era una voz, pero estaba ahí. Sonaba como si alguien estuviera hablando del otro lado de la puerta, murmurando palabras que no podía entender. Debía haberme ido en ese momento. Debía haber regresado a la caseta y esperar a que amaneciera. Pero en lugar de eso, saqué el manojo de llaves que don Fermín me había dado. Entre ellas estaba la llave de la capilla, aunque me había dicho que nunca tenía que entrar ahí, que la capilla siempre debía permanecer cerrada. Mis manos temblaban mientras buscaba la llave correcta. No sé por qué lo hice. Era como si algo me estuviera jalando, como si no pudiera controlar mis propias acciones. Encontré la llave, la metí en el candado y lo abrí. El sonido del metal al abrirse pareció retumbar en todo el cementerio. Empujé la puerta despacio. Crujió al abrirse. Adentro estaba completamente oscuro. Alumbré con la linterna y lo primero que vi fueron las bancas viejas de madera, llenas de polvo. El altar al frente con un Cristo de yeso agrietado. Todo parecía normal. Abandonado pero normal. Di un paso adentro. Otro paso. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco que me hizo brincar. Me di la vuelta rápido para abrirla, pero la manija no se movía. Estaba atorada, o cerrada, no sé. Empecé a jalarla con fuerza, pero no cedía. Entonces escuché la voz otra vez, ahora más clara. Venía de algún lugar detrás del altar. No eran palabras en español. No sé qué idioma era, si es que era algún idioma real. Sonaba antiguo, gutural, como si quien hablara tuviera la garganta llena de tierra. Alumbré hacia el altar y vi que había una puerta pequeña detrás, medio escondida. Estaba entreabierta. La voz venía de ahí. Y junto con la voz empecé a escuchar otros sonidos. Llantos. Muchos llantos de diferentes personas, hombres, mujeres, hasta niños.
todos llorando al mismo tiempo, mezclándose con esa voz extraña que seguía murmurando. El miedo que sentí en ese momento no se puede describir con palabras. Era un terror tan profundo que me paralizaba, que me hacía imposible pensar con claridad. Quería gritar, pero no me salía la voz. Quería correr, pero mis piernas no me respondían. La temperatura bajó tanto que podía ver mi propio aliento. La linterna empezó a parpadear como si se estuviera quedando sin batería, aunque tenía pilas nuevas. Y entonces, de esa puerta detrás del altar, empezaron a salir sombras. No eran sombras normales proyectadas por algo. Eran figuras negras, densas, que se movían solas. Empezaron a deslizarse hacia mí, lentas pero constantes. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió y pude moverme otra vez. Me lancé contra la puerta principal con todo mi peso. Una vez, 2 veces, 3 veces. En el tercer golpe la puerta cedió y salí disparado hacia afuera, cayendo de rodillas en el pasto. Me levanté y corrí sin mirar atrás. Corrí hacia la entrada del cementerio, hacia la reja principal. Mis manos temblaban tanto que casi no podía meter la llave en la cerradura. Cuando finalmente la abrí, salí a la calle y seguí corriendo. Corrí varias cuadras, hasta que el cansancio me obligó a detenerme. Me quedé ahí parado en medio de la calle vacía, doblado con las manos en las rodillas, tratando de respirar, de procesar lo que acababa de pasar. Saqué mi celular y llamé a don Fermín. No me importaba la hora. Tenía que hablar con alguien. Me contestó con voz de sueño. Le conté lo que había pasado hablando rápido, casi sin respirar. Hubo un silencio largo del otro lado cuando terminé de hablar. Luego escuché que suspiraba. Un suspiro cansado, triste. Te dije que no buscaras problemas, Rafael. Te dije que ignoraras las cosas que vieras. ¿Por qué abriste la capilla? ¿Por qué entraste? No supe qué responderle. No tenía una respuesta lógica, simplemente lo había hecho. Me dijo que regresara al cementerio, que dejara todo cerrado y me fuera a mi casa, que mañana hablaríamos. Pero yo sabía que no iba a regresar ahí esa noche ni nunca. Me quedé en la calle hasta que empezó a amanecer. Cuando hubo suficiente luz, regresé al cementerio solo para recoger mis cosas de la caseta y dejar las llaves. No entré más adentro de lo necesario. No miré hacia la capilla. Solo agarré mi mochila y me fui. Llamé a don Fermín más tarde ese día para decirle que renunciaba. No me trató de convencer de que me quedara. Solo me dijo que pasara a la oficina a recoger el pago de las semanas que había trabajado. Cuando fui, me entregó el dinero en un sobre y me miró con una expresión que era mitad lástima, mitad resignación. ¿Viste algo más después de salir de la capilla?, me preguntó. Le dije que no, que solo había corrido. Qué bueno, me dijo. A veces cuando alguien abre esa puerta, las cosas que están adentro se salen. Y cuando eso pasa, las noches siguientes son difíciles. Para todos. Pero parece que tuviste suerte. Le pregunté qué era lo que había en esa capilla. ¿Qué eran esas sombras, esas voces? Me miró fijamente y me dijo algo que todavía me quita el sueño. Ese cementerio está construido sobre algo muy antiguo, Rafael. Mucho más antiguo que el pueblo. Más antiguo que cualquier cosa que conozcamos. La capilla era un intento de mantener sellado lo que sea que haya ahí abajo. Pero los sellos se debilitan con el tiempo, y hay noches en las que lo que está abajo trata de subir. Por eso necesitamos guardias no para cuidar las tumbas, sino para mantener cerrada esa puerta. El guardia anterior lo entendió demasiado tarde. Abrió la puerta una noche, igual que tú, pero él se quedó adentro más tiempo. Cuando salió, ya no era el mismo. Renunció al día siguiente y se fue del pueblo. Nadie sabe dónde está ahora. Salí de esa oficina con mi sobre de dinero y con más preguntas que respuestas. Pero no quería saber más. No quería entender. Solo quería olvidar. Pasaron las semanas. Conseguí otro trabajo en una tienda, turnos de día, trabajo normal. Debería haber estado tranquilo, aliviado de estar lejos de ese lugar. Pero no lo estaba. Porque empecé a notarlos. En las esquinas oscuras, en los reflejos de las ventanas, en las sombras que se movían cuando no debían moverse. Estaban ahí. Me habían seguido. Al principio pensé que era paranoia,
que mi mente estaba jugándome una mala pasada después de todo lo que había vivido. Pero conforme pasaban los días me di cuenta de que no era mi imaginación. Sentía presencias a mi alrededor todo el tiempo. En mi casa, en el trabajo, en la calle, sobre todo en las noches. Empecé a dormir con las luces prendidas. Dejé de salir después de que oscureciera. Me volví paranoico, nervioso, saltaba con cualquier ruido. Mi familia notó el cambio, pero no podía contarles la verdad. No me creerían, o peor, pensarían que me estaba volviendo loco. Una noche hace como 2 semanas, desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien me estaba viendo. Abrí los ojos, y ahí estaba. Una de esas sombras densas, parada junto a mi cama, inclinada sobre mí como si me estuviera estudiando. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía quedarme ahí acostado viendo esa cosa sin forma que me observaba. No sé cuánto tiempo estuvo ahí. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. Finalmente se alejó, se deslizó hacia la pared y desapareció a través de ella. Cuando pude moverme otra vez, encendí todas las luces de la casa y me quedé despierto el resto de la noche. Al día siguiente volví a buscar a don Fermín. Le conté lo que estaba pasando. Le rogué que me dijera cómo hacer que parara, cómo deshacerme de lo que me había seguido desde el cementerio. Se veía más viejo que la última vez que lo había visto, más cansado. Me dijo que no había forma, que cuando abres ciertas puertas, cuando ves ciertas cosas, ya no puedes cerrar esa conexión, que ahora era parte de mí, que me había marcado. Le pregunté si eso significaba que iba a tener que vivir así por el resto de mi vida. No me respondió directamente. Solo me dijo que algunos aprendían a vivir con ello, que con el tiempo las manifestaciones se volvían menos frecuentes, menos intensas, pero que nunca desaparecían por completo. Otros, me dijo con una voz apenas audible, no aprenden a vivir con ello. Han pasado meses desde entonces. Las apariciones siguen. Algunas noches son peores que otras. He aprendido a no mirar directamente a las sombras cuando las veo de reojo. He aprendido a ignorar los susurros que escucho cuando estoy solo. He aprendido a vivir con este peso constante de saber que hay algo ahí, siempre observando, siempre esperando. Ya no soy el mismo de antes. No puedo serlo. He visto lo que hay del otro lado, lo que existe en esos espacios entre la vida y lo que sea que viene después. Y una vez que lo ves, una vez que lo reconoces, ya no puedes pretender que no está ahí. A veces pienso en el guardia anterior, el que abrió la puerta antes que yo. Me pregunto dónde estará ahora, si encontró alguna forma de escapar de esto, o si simplemente se rindió. Me pregunto cuánto tiempo pasó antes de que ya no pudiera soportarlo más. Y en mis peores noches, cuando las sombras se acercan demasiado y los susurros se vuelven casi comprensibles, me pregunto cuánto tiempo más voy a poder soportarlo yo. Porque esa es la verdad que nadie te dice sobre estas cosas. No hay finales felices, no hay soluciones mágicas, no hay forma de regresar a como eras antes. Una vez que cruzas esa línea, una vez que miras demasiado profundo en la oscuridad se queda contigo para siempre. Y lo peor de todo es que ahora entiendo por qué don Fermín necesita guardias constantemente, por qué todos renuncian o desaparecen, porque ese cementerio, esa capilla, esa puerta que nunca debió abrirse, sigue ahí. Y cada noche necesita a alguien que vigile, alguien que mantenga las cosas contenidas aunque sea temporalmente. Y sé que eventualmente van a necesitar a otro guardia, otro pobre desgraciado que necesite el dinero lo suficiente como para no hacer preguntas. Y ese guardia, tarde o temprano, va a escuchar los ruidos, va a ver las sombras, va a sentir la curiosidad, y va a abrir esa puerta, y entonces va a entender, como yo entendí, que hay cosas en este mundo que no deberían ser descubiertas, que hay lugares que deberían permanecer sellados, que hay puertas que nunca deben abrirse, pero para entonces ya será demasiado tarde, como fue demasiado tarde para mí. Hay lugares en este mundo que guardan secretos tan antiguos que parecen respirar por sí solos.
Lugares donde el tiempo se detiene y las historias del pasado cobran vida cuando menos lo esperamos. Como psicólogo, siempre he creído que la mente humana puede crear las experiencias más extraordinarias cuando se encuentra en estados de tensión o miedo. Pero lo que me pasó en el cementerio de San Miguel de los Santos cambió para siempre mi forma de ver las cosas. Mi nombre es Roberto Martínez Gutiérrez. Tengo 42 años y soy originario de la Ciudad de México. Trabajo como psicólogo clínico desde hace 15 años y siempre me he considerado una persona muy racional. No creo en fantasmas ni en apariciones, ni en nada que no tenga una explicación científica clara. Al menos eso pensaba antes de lo que me ocurrió el verano pasado. Todo comenzó cuando decidí tomarme unas vacaciones después de un año muy pesado en el trabajo. Había estado atendiendo casos muy difíciles y sentía que necesitaba desconectarme completamente de la ciudad y de todo el estrés que conlleva mi profesión. Un amigo me recomendó un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo llamado San Miguel de los Santos. Me dijo que era un lugar muy tranquilo, perfecto para descansar y reflexionar. El pueblo tenía apenas 500 habitantes y estaba rodeado de montañas verdes y hermosas. Las casas eran de adobe y teja roja, con patios llenos de flores y calles empedradas que parecían sacadas de otra época. La gente era muy amable y hospitalaria. Me hospedé en una pequeña posada que dirigía doña Carmen, una señora de 60 años con una sonrisa muy cálida y ojos que brillaban cuando contaba historias del pueblo. Los primeros días fueron exactamente lo que necesitaba. Caminaba por las montañas, leía libros bajo la sombra de los árboles, y por las tardes me sentaba en la plaza principal a observar la vida tranquila del pueblo. Todo era perfecto, hasta que decidí explorar los alrededores un poco más a fondo. Fue doña Carmen quien me habló del cementerio por primera vez. Estábamos desayunando en el patio de la posada, cuando le comenté que me gustaría conocer más sobre la historia del lugar. Sus ojos se pusieron serios de inmediato, y su voz cambió de tono. «Mire, joven Roberto», me dijo mientras servía más café en mi taza, «este pueblo tiene muchos años de historia, pero hay lugares que es mejor no visitar solo». Me explicó que el cementerio de San Miguel de los Santos había sido construido en 1743, sobre lo que antes había sido un antiguo templo indígena. Los antiguos habitantes de estas tierras enterraban a sus muertos en ese lugar desde tiempos muy remotos, me contó. Cuando llegaron los españoles construyeron la iglesia del pueblo justo al lado, pero respetaron el cementerio y solo le agregaron algunas cosas. Lo que más me llamó la atención fue la forma en que doña Carmen hablaba del lugar. No era miedo exactamente, sino un respeto muy profundo, como si estuviera hablando de algo sagrado que no debía ser molestado. «La gente del pueblo evita ir ahí después de que oscurece», me dijo. «No porque sean supersticiosos, sino porque, bueno, ese lugar tiene su propia energía». Como psicólogo, inmediatamente pensé que se trataba de creencias populares y tradiciones que se habían transmitido de generación en generación. Es muy común que las comunidades pequeñas desarrollen este tipo de historias alrededor de lugares antiguos, pero también sentí mucha curiosidad. Siempre me han interesado los aspectos antropológicos y culturales de las comunidades rurales. Le pregunté a doña Carmen si podía indicarme cómo llegar al cementerio. Ella dudó un momento. Me miró fijamente y después suspiró. «Si realmente quiere ir, no puedo impedírselo», me dijo. «Pero le pido que sea muy respetuoso y que no se quede ahí cuando empiece a oscurecer». Me dio indicaciones muy precisas de cómo llegar al lugar. El cementerio estaba ubicado en una colina pequeña, a unos 2 kilómetros del centro del pueblo. Para llegar ahí tenía que caminar por un sendero de tierra que atravesaba un bosque de pinos y encinos muy espeso. Doña Carmen me advirtió que el sendero a veces se dividía en varias direcciones, pero que siempre debía seguir el camino que subía hacia la colina. «Cuando vea las primeras cruces de piedra ya estará cerca», me dijo. Decidí que iría al día siguiente por la mañana. Esa noche, mientras cenaba en el pequeño restaurante del pueblo, escuché a algunos habitantes locales hablar en voz baja sobre el cementerio. No pude entender todo lo que decían porque hablaban muy quedito y usaban algunas palabras en lengua indígena que no conocía. Pero sí escuché claramente cuando uno de ellos mencionó que las cosas habían estado más inquietas últimamente. Al día siguiente me levanté muy temprano, desayuné bien y me preparé para la caminata. Llevé una mochila con agua, algunas frutas
mi cámara fotográfica y un cuaderno donde acostumbro anotar mis observaciones. El clima estaba perfecto, soleado pero no muy caluroso, con una brisa fresca que venía de las montañas. Salí de la posada alrededor de las 9 de la mañana. El sendero hacia el cementerio era realmente hermoso. El bosque estaba lleno de vida, pájaros cantando, ardillas corriendo entre los árboles y una gran variedad de plantas y flores silvestres. El aire olía a pino fresco y tierra húmeda. Era exactamente el tipo de experiencia que necesitaba para relajarme y despejar mi mente. Caminé durante aproximadamente 40 minutos antes de ver las primeras cruces de piedra que había mencionado doña Carmen. Eran cruces muy antiguas, talladas en piedra gris, cubiertas parcialmente por musgo y líquenes. Algunas tenían inscripciones que ya no se podían leer claramente debido al paso del tiempo. En ese momento sentí una extraña sensación, como si hubiera entrado a un lugar diferente. El aire cambió. No es que hiciera más frío exactamente, pero sí había algo distinto en el ambiente. El sonido de los pájaros se volvió más lejano, y mis pasos en el sendero parecían resonar más de lo normal. Pensé que tal vez era porque me estaba acercando a un claro en el bosque, donde el sonido se comporta de manera diferente. Finalmente llegué a la cima de la colina, y ahí estaba el cementerio de San Miguel de los Santos. Era mucho más grande de lo que había imaginado. Se extendía por toda la superficie de la colina, con cientos de tumbas de diferentes épocas y estilos. La vista era impresionante pero también muy solemne. Las tumbas más antiguas estaban en la parte central del cementerio. Eran construcciones de piedra muy elaboradas, con ángeles tallados, columnas pequeñas y epitafios en latín que apenas se podían leer. Algunas tenían fechas del siglo XVIII y XIX. Era fascinante ver cómo cada época había dejado su huella en ese lugar. Alrededor de estas tumbas antiguas había otras más sencillas, de diferentes materiales y diseños, cruces de madera pintada, lápidas de mármol, y algunas muy humildes hechas solo con piedras apiladas. Cada una contaba una historia diferente sobre las personas que habían vivido en el pueblo a lo largo de los años. Me senté en una banca de piedra que estaba cerca de la entrada y saqué mi cuaderno para escribir mis primeras impresiones. Lo primero que noté fue el silencio. Era un silencio muy profundo, diferente al que había experimentado en el bosque. No era la ausencia de sonido, sino más bien como si el lugar absorbiera todos los ruidos del mundo exterior. Incluso el viento entre los árboles parecía más suave ahí. Comencé a caminar entre las tumbas, leyendo los nombres y fechas que aún se podían distinguir. Muchas familias habían sido enterradas juntas a lo largo de varias generaciones. Los Morales, los Hernández, los Sánchez, nombres que seguramente aún existían en el pueblo. Era conmovedor pensar en todas las historias que se guardaban bajo esas piedras. Mientras exploraba la zona más antigua, encontré algo que me llamó mucho la atención. En el centro exacto del cementerio, había una estructura circular hecha de piedras muy grandes. No parecía una tumba normal, sino más bien algún tipo de monumento o altar. Las piedras tenían grabados que definitivamente no eran cristianos. Me acerqué para examinar los grabados más de cerca. Eran símbolos muy antiguos, probablemente de origen prehispánico, como había mencionado doña Carmen. Había figuras de animales, formas geométricas complejas y algo que parecían rostros humanos estilizados. Todo estaba cubierto por una capa delgada de musgo, pero aún se podía ver claramente. Saqué mi cámara y comencé a tomar fotografías de los grabados. Quería documentar bien todo lo que estaba viendo para poder investigar más tarde sobre su posible significado. Mientras ajustaba el enfoque de la cámara, escuché un sonido extraño. Era como un susurro muy suave, pero no pude identificar de dónde venía. Me quedé completamente inmóvil prestando atención. El sonido se repitió un poco más claro esta vez. Parecía una voz humana, pero hablando en un idioma que no reconocía. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en el cementerio. Pensé que tal vez era el viento pasando entre las piedras, creando algún tipo de eco extraño. Decidí continuar con mi exploración. Me alejé del monumento central y caminé hacia la parte más nueva del cementerio, donde las tumbas eran más recientes. Ahí el ambiente se sentía un poco más normal, más parecido a cualquier cementerio que hubiera visitado antes. Había flores frescas en algunas tumbas, señal de que las familias del pueblo aún venían a visitar a sus seres queridos. Encontré un área donde estaban enterradas varias personas que habían fallecido en los últimos 20 años.
Las lápidas tenían fotografías pequeñas de los difuntos, y algunas tenían mensajes muy emotivos de sus familias. Era la parte más humana y familiar del lugar. Me sentí más tranquilo ahí, pero cuando volteé para regresar hacia el centro del cementerio, algo había cambiado. Las nubes habían cubierto el sol y todo se veía más oscuro. No era que fuera muy tarde todavía, pero la luz tenía una calidad diferente, y el silencio se había vuelto aún más profundo, si eso era posible. Decidí que era un buen momento para almorzar las frutas que había traído. Me senté nuevamente en la banca de piedra cerca de la entrada y saqué mi mochila. Mientras comía, observé todo el cementerio desde esa perspectiva. Era realmente un lugar impresionante, lleno de historia y belleza en su propia manera solemne. Fue entonces cuando noté algo que me hizo sentir muy incómodo. En varias tumbas había pequeños objetos que definitivamente no habían estado ahí cuando llegué. Flores silvestres recién cortadas, piedras pequeñas colocadas en patrones específicos, y lo que parecían ser ofrendas de comida. Pero yo no había visto a nadie entrar al cementerio. Me levanté y caminé hacia una de las tumbas donde había notado estos cambios. Efectivamente, había un ramo pequeño de flores amarillas que estaba completamente fresco. Las gotas de rocío aún brillaban en los pétalos. Alguien había estado ahí muy recientemente. Tal vez mientras yo estaba en la parte nueva del cementerio, comencé a sentir una presencia extraña. No podía explicar exactamente qué era, pero tenía la sensación muy clara de que ya no estaba solo en ese lugar. Era como cuando alguien te observa desde lejos y puedes sentirlo sin verlo. Mi instinto me decía que debía prestar mucha atención a todo lo que pasaba a mi alrededor. Decidí caminar por todo el perímetro del cementerio para ver si podía encontrar a la persona que había dejado las flores. Tal vez era alguien del pueblo que había venido a visitar a un familiar y no me había visto. Pero después de revisar cada rincón del lugar, no encontré a nadie. Las únicas salidas eran la entrada principal por donde yo había llegado, y todas estaban vacías. Mientras regresaba hacia el centro del cementerio, los susurros regresaron. Esta vez eran más claros y parecían venir de diferentes direcciones. No era una voz, sino varias, como si hubiera un grupo de personas hablando muy quedito. Pero por más que miraba a mi alrededor, seguía sin ver a nadie. Mi formación como psicólogo me hizo pensar inmediatamente en explicaciones racionales. Tal vez el cansancio de la caminata, el ambiente solemne del lugar y las historias que había escuchado en el pueblo estaban afectando mi percepción. Es muy común que la mente cree experiencias sensoriales cuando se encuentra en estados de expectativa o ansiedad. Pero la lógica no hacía que la experiencia fuera menos real para mí. Miré mi reloj y me di cuenta de que ya eran las 2 de la tarde. Había estado en el cementerio durante casi 3 horas, mucho más tiempo del que había planeado originalmente. El tiempo había pasado volando, como si hubiera estado en algún tipo de trance. Decidí que era momento de regresar al pueblo. Guardé mi cuaderno y mi cámara en la mochila y caminé hacia la salida del cementerio. Pero cuando llegué al sendero que llevaba de regreso al bosque, me detuve. Algo me hacía voltear una vez más hacia el monumento circular del centro, y lo que vi me dejó completamente helado. Había una figura parada junto al monumento. Era la silueta de una persona, pero no podía distinguir si era hombre o mujer. Estaba completamente inmóvil, como si fuera una estatua, pero yo estaba seguro de que no había estado ahí antes. Parpadeé varias veces, pensando que tal vez era una ilusión óptica causada por las sombras de las nubes, pero la figura seguía ahí. Grité, «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?». Mi voz resonó por todo el cementerio, pero no hubo respuesta. La figura no se movió ni reaccionó de ninguna manera. Decidí acercarme para ver qué era exactamente lo que estaba viendo. Caminé lentamente hacia el centro del cementerio, sin quitar los ojos de la figura. Con cada paso que daba, me sentía más nervioso. Había algo en esa presencia que no era normal, algo que mi mente racional no podía procesar completamente. Cuando estuve a unos 20 metros de distancia, la figura desapareció. No se alejó caminando, ni se escondió detrás de alguna tumba. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado en el mismo lugar durante varios minutos, tratando de entender lo que acababa de presenciar. Mi corazón latía muy rápido y sentía las manos húmedas de sudor. Por primera vez en mi vida, mi mente racional no tenía ninguna explicación para lo que había visto. No había sido una sombra, ni una ilusión óptica, ni producto de mi imaginación. Había sido algo real, algo que estaba ahí y después ya no estaba.
Decidí que definitivamente era momento de irme del cementerio. Caminé rápidamente hacia la salida, pero tratando de no correr para no parecer que estaba huyendo de algo, aunque en el fondo, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Cuando llegué al sendero del bosque, sentí un alivio inmediato. El camino de regreso al pueblo se me hizo eterno. Cada sonido del bosque me sobresaltaba. El crujir de las hojas secas, el movimiento de las ramas, el canto de los pájaros. Miraba constantemente hacia atrás, con la sensación de que algo me seguía, pero cada vez que volteaba solo veía el sendero vacío. Llegué a la posada cuando ya eran casi las 4 de la tarde. Doña Carmen estaba regando las plantas del patio y me saludó con su sonrisa habitual. Pero cuando me vio más de cerca, su expresión cambió inmediatamente. «Ay, joven Roberto, ¿qué le pasó? Se ve muy pálido», me dijo con preocupación. Le conté brevemente mi experiencia en el cementerio, tratando de sonar lo más calmado posible. Le hablé de los susurros, de los objetos que aparecían sin explicación y de la figura que había visto junto al monumento. Doña Carmen me escuchó en completo silencio, asintiendo lentamente con la cabeza. Cuando terminé de hablar, suspiró profundamente. «Lo que me cuenta no me sorprende», me dijo mientras se sentaba en una de las sillas del patio. Ese lugar no es como otros cementerios. Los antiguos habitantes de estas tierras creían que era un punto de encuentro entre el mundo de los vivos y el de los que ya se fueron. Sus palabras me dieron escalofríos. Me explicó que durante los últimos 200 años, muchas personas habían reportado experiencias similares a la mía en el cementerio. Especialmente en los últimos meses, me dijo, varios habitantes del pueblo han visto cosas extrañas ahí. ¿Qué tipo de cosas?, le pregunté. Luces que se mueven entre las tumbas, voces que llaman por nombres de personas que ya no viven, figuras que aparecen y desaparecen. Doña Carmen me contó que el mes anterior, don Esteban, un señor de 70 años que vivía cerca de la plaza, había ido al cementerio a llevar flores a la tumba de su esposa. Regresó al pueblo corriendo y gritando que había visto a su María parada junto a su propia tumba. Me dijo. La pobre doña María había fallecido hacía 5 años, pero don Esteban juraba que la había visto tan clara como me está viendo a mí ahora. También me habló de Lucía, una joven del pueblo que trabajaba limpiando la iglesia. Hace 2 semanas fue al cementerio a recoger algunas flores silvestres para decorar el altar, me contó doña Carmen. Dice que mientras cortaba las flores escuchó una música muy hermosa, como cantos antiguos en una lengua que no conocía. Cuando volteó para ver de dónde venía la música, vio a varias personas vestidas con ropas muy antiguas, paradas en círculo alrededor del monumento. La descripción de Lucía coincidía exactamente con lo que yo había experimentado. ¿Qué hizo ella?, le pregunté. Se quedó observando, fascinada por la belleza de la escena, me respondió doña Carmen, pero cuando parpadeó todas las figuras desaparecieron y solo quedó el silencio. Desde entonces, Lucia dice que puede sentir una presencia muy fuerte cada vez que pasa cerca del sendero que lleva al cementerio. Esa noche cené en el restaurante del pueblo, esperando que la compañía de otras personas me ayudara a tranquilizarme, pero no pude dejar de pensar en todo lo que había experimentado durante el día. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura misteriosa parada junto al monumento. Decidí que al día siguiente regresaría a la Ciudad de México y daría por terminadas mis vacaciones. Pero esa noche tuve el sueño más extraño de mi vida. Soñé que estaba de regreso en el cementerio, pero esta vez era de noche. La luna llena iluminaba todas las tumbas con una luz plateada muy hermosa, y el lugar estaba lleno de gente. Había personas de todas las épocas caminando tranquilamente entre las tumbas. Algunas vestían ropas de la época colonial, otras llevaban trajes más modernos, y algunas usaban vestimentas que parecían ser de origen indígena. Todos se movían en completo silencio, pero había una armonía extraña en sus movimientos. Era como ver una danza muy antigua y solemne. En el sueño, yo caminaba entre todas estas personas sin sentir miedo. De alguna manera sabía que no me harían daño, que simplemente estaba presenciando algo que pasaba ahí todas las noches. Me acerqué al monumento circular del centro y vi que estaba rodeado por un grupo de figuras que cantaban en voz muy baja. Sus voces creaban una melodía hermosa y melancólica. Una de las figuras se acercó a mí. Era una mujer mayor, con el cabello largo y gris, vestida con ropas blancas que parecían brillar con luz propia.
Me habló en español, pero su voz sonaba como si viniera de muy lejos. Este lugar es sagrado desde tiempos muy antiguos, me dijo. Los que descansan aquí no se han ido completamente. Siguen cuidando a los vivos del pueblo. Le pregunté por qué yo podía verlos. Algunas personas tienen la capacidad de percibir lo que otros no pueden ver, me respondió. No es un don ni una maldición. Simplemente es una forma diferente de entender el mundo. Los que descansan aquí solo quieren que se respete la paz de este lugar. Cuando desperté, ya era de día y los rayos del sol entraban por la ventana de mi habitación, pero el sueño había sido tan real que por un momento no supe dónde estaba. Podía recordar cada detalle. Las caras de las personas, el sonido de sus voces, el olor a flores y tierra húmeda. Mi primer instinto fue pensar que había sido solo un sueño muy vívido, causado por las experiencias del día anterior. Pero cuando me levanté y miré por la ventana hacia la dirección donde estaba el cementerio, vi algo que me dejó sin palabras. En el cielo, justo encima de la colina donde estaba el cementerio, había una columna de luz muy tenue. No era el sol, porque el sol estaba en una dirección completamente diferente. Era una luz suave y plateada, que se elevaba desde la colina hacia las nubes. Corrí hacia el patio de la posada para ver mejor. Doña Carmen estaba ahí, preparando el desayuno, y cuando me vio llegar tan alterado, siguió mi mirada hacia la colina. Así, me dijo con naturalidad. Esa luz aparece algunas mañanas, especialmente después de las noches de luna llena. Los antiguos del pueblo decían que era la forma en que los que descansan ahí saludaban al nuevo día. Me quedé observando la luz durante varios minutos. Gradualmente se fue desvaneciendo hasta desaparecer completamente. En ese momento, me di cuenta de que había algo en el cementerio de San Miguel de los Santos que iba más allá de cualquier explicación que mi mente racional pudiera ofrecer. No era algo malo ni peligroso, simplemente era diferente. Durante el desayuno, doña Carmen me contó más historias sobre el cementerio. Me habló de personas que habían recibido mensajes de sus seres queridos fallecidos a través de sueños muy claros, de enfermos que habían sanado después de visitar ciertas tumbas, de niños que jugaban en el pueblo y aseguraban que veían a otros niños que brillaban un poquito jugando con ellos. ¿Usted cree en todo esto?, le pregunté. Joven Roberto, me respondió mientras servía más café. Yo nací en este pueblo y he vivido aquí toda mi vida. He visto demasiadas cosas como para no creer. Pero también he aprendido que hay misterios en el mundo que no necesitan ser explicados, solo respetados. Esa mañana tomé una decisión que me sorprendió a mí mismo. En lugar de regresar a la Ciudad de México como había planeado, decidí quedarme un día más. Quería volver al cementerio, pero esta vez con una actitud diferente. No como un investigador tratando de encontrar explicaciones racionales, sino como alguien dispuesto a aceptar que hay cosas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión normal. Le dije a doña Carmen mi intención y ella asintió con aprobación. Está bien, me dijo, pero esta vez vaya con respeto y con el corazón abierto. No trate de entender todo con la mente. A veces hay que sentir las cosas con el alma. Sus palabras me parecieron muy sabias. Preparé mi mochila nuevamente, pero esta vez llevé menos cosas, solo agua y mi cuaderno. El camino hacia el cementerio se sintió completamente diferente esta segunda vez. El bosque parecía más acogedor, los sonidos de los pájaros más melodiosos. Era como si el lugar me estuviera dando la bienvenida en lugar de tolerar mi presencia. Cuando llegué a las primeras cruces de piedra, me detuve un momento para respirar profundamente y tranquilizar mi mente. Al entrar al cementerio, inmediatamente noté que el ambiente era distinto. El silencio seguía ahí, pero ya no me parecía inquietante. Era un silencio lleno de paz, como el que se siente en una iglesia antigua o en un bosque muy profundo. La luz del sol se filtraba entre las nubes de una manera muy hermosa, creando patrones dorados sobre las tumbas. Caminé directamente hacia el monumento circular del centro. Esta vez no sentí miedo ni ansiedad. Me senté en el suelo junto a las piedras antiguas y simplemente observé todo a mi alrededor. Las flores silvestres que habían aparecido misteriosamente el día anterior seguían ahí, frescas como si alguien las acabara de colocar. Cerré los ojos y traté de concentrarme en lo que podía sentir más allá de mis 5 sentidos normales. Al principio no pasó nada, pero gradualmente comencé a percibir una presencia muy suave. No era amenazante ni inquietante como el día anterior. Era como estar acompañado por personas muy queridas que cuidan de ti sin hacer ruido.
Abrí los ojos y ahí estaban. Las figuras del sueño se encontraban paradas alrededor del monumento, exactamente como las había visto durante la noche, pero ahora podía verlas con total claridad, sin miedo ni confusión. Eran personas de diferentes épocas, todas con expresiones serenas y amables. La mujer de cabello gris que había hablado conmigo en el sueño se acercó nuevamente. Esta vez pude ver su rostro con más detalle. Tenía ojos muy bondadosos y una sonrisa que transmitía una paz profunda. «Ha regresado», me dijo con la misma voz lejana pero cálida. «Y esta vez vienes sin miedo, eso nos alegra mucho». Le dije que quería entender lo que estaba pasando, pero que ya no necesitaba una explicación científica. Solo quería saber si había algo que ellos necesitaran de mí. Ella sonrió y extendió su mano hacia las tumbas que nos rodeaban. «Solo necesitamos que la gente recuerde que este lugar es especial», me respondió. Me explicó que el cementerio había sido un lugar sagrado durante más de 1000 años. Los que descansan aquí no se aferran al mundo de los vivos por tristeza o porque no puedan partir, me dijo. Se quedan porque este lugar es un puente entre los mundos y su papel es cuidar y proteger a los que aún viven, especialmente a los habitantes del pueblo, que son como su familia extendida. Otras figuras se acercaron y comenzaron a hablarme. Un hombre mayor vestido con ropas de la época colonial me contó que había sido el primer alcalde del pueblo. «Durante mi vida ayudé a construir la iglesia y a organizar la comunidad», me dijo. «Ahora mi trabajo es asegurarme de que el pueblo mantenga su espíritu de unidad y ayuda mutua». Una mujer joven con vestimenta indígena se presentó como una curandera que había vivido en esas tierras antes de la llegada de los españoles. «Mi conocimiento sobre las plantas medicinales y las energías de la tierra sigue siendo útil», me explicó. «Cuando alguien del pueblo está enfermo, trato de guiar a sus familiares hacia las plantas correctas o hacia las personas que pueden ayudar». Cada una de las figuras tenía una historia similar. Habían sido personas que durante su vida habían servido a su comunidad de alguna manera especial. Maestros, sanadores, líderes espirituales protectores de la tradición, y ahora continuaban su servicio desde el otro lado, cuidando el bienestar del pueblo desde el cementerio sagrado. «¿Por qué puedo verlos?», les pregunté. «Porque tu corazón está abierto y tu mente no juzga lo que no entiende completamente», me respondió la mujer de cabello gris. «Hay muchas personas como tú en el mundo, pero pocas se dan la oportunidad de experimentar esta realidad porque tienen miedo o porque creen que solo existe lo que pueden tocar». Me pidieron que fuera un mensajero para ellos, no que contara su historia como algo sobrenatural o misterioso, sino que ayudara a la gente a entender que hay lugares en el mundo donde la frontera entre la vida y la muerte es más delgada, y que esos lugares deben ser respetados y cuidados. El pueblo de San Miguel de los Santos es especial porque sus habitantes han mantenido esa conexión, me dijeron. Pasé toda la tarde con ellas, escuchando sus historias y aprendiendo sobre la historia real del pueblo. Me contaron sobre eventos que nunca aparecieron en los libros de historia, sobre epidemias que fueron controladas gracias a remedios tradicionales, sobre conflictos que se resolvieron gracias a la sabiduría de los ancianos, sobre milagros pequeños que pasaban regularmente, pero que la gente consideraba coincidencias. Cuando comenzó a oscurecer, las figuras empezaron a desvanecerse gradualmente. «Debemos irnos», me dijo la mujer de cabello gris. «Pero recuerda que siempre estaremos aquí. Cuando regreses a tu ciudad, lleva contigo la paz que has encontrado en este lugar. Y recuerda que la muerte no es el final de todo, sino una transformación». Me quedé solo en el cementerio mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pero ya no me sentía solo. Sabía que estaba rodeado por presencias amorosas que habían elegido quedarse en ese lugar para continuar cuidando a los vivos. Era una sensación completamente nueva para mí. Sentir la muerte no como algo terrible, sino como una continuación diferente de la existencia. Regresé al pueblo cuando ya era de noche. Doña Carmen me esperaba en el patio de la posada con una taza de té caliente. No necesité contarle lo que había pasado. Ella podía verlo en mi rostro. «Se ve muy tranquilo, joven Roberto», me dijo con una sonrisa. Creo que ya entendió. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No tuve sueños extraños ni pesadillas, solo un descanso profundo y reparador. Cuando desperté, sentía como si hubiera cambiado fundamentalmente como persona. El mundo se veía igual,
pero yo lo percibía de manera completamente diferente. Al día siguiente regresé a la Ciudad de México, pero llevando conmigo una nueva comprensión sobre la vida y la muerte. Retomé mi trabajo como psicólogo, pero ahora podía ayudar a mis pacientes de una manera más profunda, especialmente a aquellos que habían perdido a seres queridos y estaban atravesando procesos de duelo muy difíciles. Podía hablarles no solo desde el conocimiento académico, sino desde una experiencia real de que la muerte no es una separación definitiva, que el amor y los vínculos importantes trascienden la barrera física entre la vida y la muerte. Muchos de mis pacientes encontraron gran consuelo en esta perspectiva, y yo me convertí en un terapeuta mucho más efectivo y empático. Han pasado 6 meses desde mi experiencia en el cementerio de San Miguel de los Santos. He regresado 2 veces más al pueblo. Cada vez que visito el cementerio, puedo percibir las presencias amorosas que cuidan ese lugar. Ya no me sorprende ni me asusta. Es como visitar a viejos amigos. Doña Carmen me cuenta que desde mi primera visita, más personas del pueblo han comenzado a hablar abiertamente sobre sus experiencias en el cementerio. Ya no es un tema tabú o algo de lo que hay que tener miedo. Los habitantes han comenzado a ver el cementerio como lo que realmente es, un lugar sagrado donde sus antepasados continúan cuidándolos. He aprendido que hay muchos lugares como el cementerio de San Miguel de los Santos en todo el mundo, lugares donde la frontera entre los mundos es más delgada, lugares donde las personas con el corazón abierto pueden experimentar realidades que van más allá de lo que normalmente consideramos posible. La ciencia aún no puede explicar este tipo de experiencias, pero eso no significa que no sean reales o importantes. Como me dijo la mujer de cabello gris, hay muchas formas de entender la realidad, y todas son válidas cuando vienen del amor y el respeto. Ahora, cuando la gente me pregunta si creo en fantasmas o en vida después de la muerte, ya no respondo desde mi formación académica. Les cuento mi experiencia en el cementerio y les digo que cada persona debe encontrar sus propias respuestas, pero también les aseguro que la muerte no es algo que debamos temer, es simplemente otra forma de existir. El cementerio de San Miguel de los Santos me enseñó que el amor verdadero no conoce fronteras, que las personas que nos han amado en vida continúan amándonos después de partir, que hay lugares en el mundo donde esa conexión se puede sentir de manera muy clara y que todos nosotros, en algún momento, nos convertiremos en parte de esa red invisible de amor y protección que cuida a los que vienen después. Esta es mi historia. Una historia que cambió completamente mi comprensión sobre la vida, la muerte y lo que realmente significa ser humano. No les pido que me crean, solo les pido que mantengan su corazón abierto a las posibilidades extraordinarias que existen en nuestro mundo, porque la realidad es mucho más hermosa y misteriosa de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar.